Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto tenerlos por acá nuevamente. Gracias a todos los que saludan en el chat, como siempre lo hacen cada vez que ingresan. Gracias también a los que activan el micrófono cuando ingresan también y saludan. Eso siempre es bueno. Yo siempre les he admirado esa parte y espero que lo sigamos haciendo, ¿verdad? El día de hoy vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra agenda. Tenemos la fecha. Siempre les pido tengan su cuaderno de lengua a la mano, les va a servir. El día de hoy vamos a hacer algo respecto a la evaluación que tendremos la otra semana, así que necesito que todos tengan el cuaderno porque les voy a pedir que tomen nota de los grupos con los que van a trabajar o de las personas con las que les he asignado para trabajar, así que va a ser importante que tengan el cuaderno. Bien, la fecha 25 de febrero del 2021, ya estamos en la recta final de este mes, ya se nos pasó prácticamente el día domingo, justo con las famosas elecciones, ¿verdad? Que va a estar interesante esto, terminamos el mes, ya la próxima semana estaremos en clases ya en el mes de marzo y el año se nos va a pasar volando. La agenda para el día de hoy, bueno, la tenemos acá. En primer lugar, les voy a presentar el contenido que prácticamente es continuación del tema con el que nos quedamos el día de ayer iniciándolo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación, vamos a recordar cuál fue el indicador, vamos a ver la reflexión que nos corresponde a este día, vamos a escuchar la lectura mecánica. El día de hoy la lectura le corresponde a la representante de segundo electrónica, la número 1 de segundo electrónica, que en este caso es Nubia. Luego vamos a desarrollar el contenido, vamos a finalizarlo. Voy a hacer una recapitulación breve, digamos, de las figuras que vimos ayer para que también nos quede grabado en la clase de hoy y si en algún momento pues usted quisiera previo a alguna evaluación o previo a su examen repasar de nuevo, pues ya sabe que tendrá el video disponible donde está la explicación nuevamente de las figuras. Al final vamos a hacer un ejercicio, es un mini ejercicio, prácticamente solo será identificar algunas figuras literarias que yo les voy a mostrar y luego no vamos a comenzar un nuevo contenido. Yo había pensado o había planificado que íbamos a empezar con otro tema hoy, que es un tema relacionado al área de lengua, es una definición o una aclaración de conceptos en cuanto a lenguaje, lengua y habla, pero no lo vamos a desarrollar hoy porque si lo empiezo no lo voy a terminar, no me va a alcanzar el tiempo y en segundo lugar porque quiero dedicar unos minutos de esta clase para hablar un poco sobre el proyecto de la asignatura, que si ya se fijaron en el ordenador, para la próxima semana tenemos esa entrega de tarea, esa actividad. Entonces, yo sé que algunos de ustedes ya revisaron en el detalle porque ahí está la explicación de lo que vamos a hacer, pero necesito solventar algunas dudas o aclarar un par de cosas y también les voy a dar los grupos con los que van a trabajar. Yo les voy a mostrar justo hoy en esta clase con quién va a trabajar para que usted anote o para que usted de alguna manera, no sé si le va a tomar una fotografía, no sé si va a hacer una captura de pantalla, no sé si va a anotar los nombres, pero hoy les voy a decir con quién va a trabajar y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas si ustedes tuvieran alguna duda de esa actividad. No sé si hasta el momento alguien va a decir algo. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita? ¿No? Vale, entonces seguimos. El día de ayer entonces habíamos comenzado con el tema, que es un contenido de figuras literarias y les decía que son figuras de omisión. Estas están dentro del plano morfosintáctico porque tienen que ver con el uso de las categorías gramaticales, ¿sí? En este caso, cómo se omiten o cómo de alguna manera no se utilizan ciertas palabras o ciertos elementos de las frases o de las oraciones y que de esa manera pues nos sirve para hacer un poco más ágil la lectura o la escritura incluso al momento de que nosotros tenemos o cuando nos toca a nosotros expresarnos. Y las figuras, ¿cuáles son o cuáles presentamos desde ayer? La elipsis, el asíndeton y el seuma. El indicador de logro que teníamos era poder identificar o interpretar estas figuras. Obviamente se aplican en diversidad de textos y en el caso de ustedes, bueno, cuando hagan su actividad, cuando hagan su proyecto para la próxima semana, se van a dar cuenta también que en este caso habrá algún momento en el que usted va a tener que utilizar figuras literarias, así que vamos a empezar ya a ponerlas en práctica. Y tenemos la reflexión de hoy que está siempre relacionada con la empatía, que es el valor de la semana que hemos estado hablando, y dice, cuando la gente habla, escúchala completamente.
la mayoría de la gente nunca escucha. Es una frase de Ernest Hemingway, el autor de la obra El viejo y el mar. Yo creo que la mayoría le suena esa obra que el año pasado pues se retomó en algún momento. Entonces, alguien que dé su opinión sobre la reflexión de este día. Yo escucho que alguien tiene el micrófono encendido. Revisen si alguien lo tiene encendido y si alguien lo tiene encendido y quiere aprovechar a hablar de la reflexión, dele, ahorita es el momento que me ayude y que opine y si no, pues alguien que se anime. Vamos a ver, o quieren que nos vayamos siempre por la sección y que hoy le toque al segundo electrónica la opinión acerca de la frase. Vamos a ver si es cierto. Alguien valeroso, ya es la última clase de lengua de la semana, ya está la otra Yo, semana. señor. Perfecto, vaya, adelante. Bueno, yo lo que le puedo decir es que algo que muchas veces hemos escuchado es que no es lo mismo oír que escuchar, porque la mayoría de las veces nosotros solo oímos por el simple hecho de que tenemos la posibilidad de nuestro oído, ¿verdad? Pero la diferencia es que no prestamos atención, entonces cuando realmente escuchamos, nosotros dirigimos toda nuestra atención a lo que sea que nos estén diciendo y realmente procesamos lo que escuchamos. Entonces, eso es algo que quizá todos deberíamos de corregir, de en realidad estar cuando alguien nos está contando algo, cuando alguien nos quiere compartir su problema, hablar con nosotros. Estar ahí significa prestar nuestra atención a él para de verdad escucharlo. Perfecto, muy bien. ¿Quién me ayudó con la reflexión? No identifiqué la voz, perdón. Quiero escuchar o quiero saber quién es. Soy Mónica de segundo de... Mónica, muy bien, Mónica, muchas gracias. Ya sabía yo Señor, que por ahí venía, te agradezco. ¿Alguien más? yo, Vaya, adelante, Jessica. lo que decía ella que tiene razón, que no es lo mismo oír y escuchar, porque oír es nada más, pero escuchar hay que de comprender a la gente y prestarle atención. Y uno, pues sí, tiene que prestarle atención a la gente para que uno se sienta bien cuando uno esté hablando de algo que le gusta y digamos no les presta atención, uno se siente triste, entonces hay que hacerlo también para que sepan que a uno también le gusta. Correcto, correcto, es cierto. Vaya, muy bien, Jessica. Gracias a ambas. Bueno, y sí estuvo bonita la participación. Hoy tuvimos dos opiniones. Gracias tanto a Mónica como a Jessica. Creo que ustedes lo han explicado de una manera muy acertada. No es lo mismo oír que escuchar. Y una manera de ser empático es escuchar, ¿verdad? Yo creo que a todos nos sienta un poco mal o nos desagrada cuando estamos hablándole a alguien y esa persona al parecer nos está poniendo atención, pero solo está como, ajá, sí, ajá, o anda en otra cosa, o está haciendo otra cosa, o está clavado en su celular, o está en la computadora, y en algún momento uno quiere dar a conocer algo, quizás expresar cómo nos sentimos, expresar nuestra manera de ver el mundo de alguna situación que estamos pasando y la gente no nos está poniendo atención. Entonces, oír y escuchar no es lo mismo. Entonces, tenemos la invitación, escuchemos, escuchen, incluso en las clases. Yo creo que tiene que ver también la diferencia entre oír y escuchar, porque usted puede estar oyendo una clase y andar en su casa haciendo la limpieza, barriendo, trapeando, lavando los platos, qué sé yo, cualquier actividad. Y quizás está oyendo, perdón, pero no está escuchando. Entonces el escuchar es poner atención. Y en el caso de la expresión de sentimientos y la empatía, creo que la escucha es una de las cosas más fundamentales que debemos hacer. Así que gracias a Mónica y a Jessica por su opinión para la reflexión. Y ahora vamos con la parte de la lectura mecánica. Hoy va a ser el último día que vamos a hacer lectura mecánica del Popol Vuh porque la otra semana ya vamos a hacer la lectura mecánica de la compilación de relatos de la conquista y la colonia. Ya tengo el documento en PDF listo, solo para mandárselos ahora en la tarde para que lo comiencen a leer. Son pocas páginas, no es una obra grande, definitivamente es un PDF porque no es una obra como tal, no es una obra como el Popol Vuh o como Ollantay, sino que es una recopilación ya intencional de algunos relatos que queremos que ustedes lean, así que se los voy a mandar a los grupos. Si alguien no estuviera en los grupos que tenemos de WhatsApp, pues comuníquese conmigo, dígame para que yo se lo envíe o en este caso también se puede comunicar con alguno de sus compañeros, no hay ningún problema. La cosa es que
todos puedan tener acceso y lo puedan leer, porque también esa lectura de esos textos les va a servir para el proyecto de la próxima semana. Yo creo que esa en 2 o 3 días se lee, porque es corto y además que no es una historia larga, sino que son distintos relatos. Así que el hecho de que sean cortitos, eso nos va, quieras o no, va a ayudar bastante. Y la temática es muy importante, muy interesante. Así que vamos a escuchar la lectura mecánica. Hoy le corresponde a Nubia. Nubia, ¿ya estás lista? Sí, doña. Vale, perfecto, hija, adelante. Bye. Entrad pues en consulta, abuelo, abuela, nuestra abuela, nuestro abuelo. Ixti Jacob, Ixmucané. Haced que aclare, que amanezca, que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos recordados por el hombre creado, por el hombre formado, por el hombre mortal. Haced que así se haga. Dar a conocer nuestra naturaleza, Ubnaputiu. 2 veces madre, 2 veces padre. Nim Ak, Nimatiz, el señor de la esmeralda, el joyero, el escultor, el tallador, el señor de los hermosos platos, el señor de la verde jícara, el maestro de la resina, el maestro de Totecat, la abuela del sol, la abuela del alba. Que así seréis llamados por nuestras obras y nuestras criaturas. Echad la suerte con vuestros granos de maíz y de té. Hágase así y se sabrá y resultará que labraremos o tallaremos sus bocas y sus ojos de madera. Así les fue dicho a los adivinos. A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el ixés. Suerte, criatura, les dijeron entonces una vieja y un viejo. Y este viejo era el de la suerte de Ixé, el llamado Ixtiacoc. Y la vieja era la divina, la formadora, que se llamaba Chícara Ixmonacané. Y comenzando la adivinación, dijeron así: juntaos, acoplaos, hablad que os oigamos decir, declarad si conviene que se junte la madera y sea labrada por el creador y el formador. Y si el hombre de madera, es el que nos ha de sustentar y alimentar cuando aclare, cuando amanezca. Tú, maíz, tú, chité, tú, suerte, tú, criatura. Uníos, ayuntaos, les dijeron al maíz, al chité, a la suerte, a la criatura. Ven a sacrificar aquí, corazón del cielo. No lo castigues, no castigues a Tepeo y a Cucuzmat. Entonces hablaron y dijeron la verdad. Buenos saldrán vuestros muñecos hechos de madera. Hablarán y conversarán sobre la faz de la tierra. Así sea, contestaron cuando hablaron. Y al instante fueron hechos los muñecos labrados en madera. Se aparecía el hombre. Hablaban como el hombre y poblaron a la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron. Tuvieron hijas, tuvieron hijos, los muñecos de palo. Pero no tenían alma ni entendimiento. No se acordaban de su creador, de su formador. Caminaban sin rumbo y andaban a gatas. Ya no se acordaban del corazón del cielo y por eso cayeron en desgracia. Fue solamente un ensayo, un intento de hacer hombres. Hablaban al principio, pero sus caras estaban enjutas. Sus pies y sus manos no tenían consistencia, no tenían sangre, ni sustancia, ni humedad, ni gordura. Sus mejillas estaban secas, secos sus pies y sus manos, y amarillas sus carnes. Por esta razón ya no pensaban en el Creador, ni en el Formador, en los que le daba el ser y cuidaba de ellos. Estos fueron los primeros hombres que en gran número
existieron sobre la faz de la tierra. Muy bien, Nubia, muchísimas gracias por ayudarnos con esta actividad, con la parte de la lectura mecánica. La próxima semana la lectura le corresponde al número 1 de segundo F, que es Camilo. Así que, Camilo, listo para la clase del martes, que es el día que te corresponde la lectura. Ahora entonces, bueno, vamos a comenzar o a repasar, mejor dicho, el contenido. Recuerden que lo empezamos ayer. Sin embargo, dejé otra vez la explicación y el ejemplo para hacer una recapitulación y para que también en cuestión de video o en la grabación usted sepa que donde observe en la lista de reproducción el tema de la elipsis, el asíndeton y seuma, pues ya sabe que aquí está la explicación de las tres. El día de ayer decíamos que las tres figuras son de omisión. La primera de ellas es la elipsis y esta consiste en omitir o en quitar alguno de los elementos de la frase con el objetivo de conseguir un mayor énfasis. Les decía que se da cuando nosotros tenemos en una oración la omisión o la supresión de una palabra o de una frase en su defecto, pero que obviamente no me va a afectar el significado de la oración, ¿verdad? Si yo quito una palabra que sea fundamental para la oración, esta puede perder sentido. Simple y sencillamente la elipsis es eliminar una palabra que no sea de un significado indispensable o que no me afecte en el hecho del mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, en este sentido, teníamos el ejemplo que dice, a enemigo que huye, puente de plata. Entonces, es como decir, a enemigo que huye, colocarle, ponerle, el ejemplo oficial o la explicación que se nos da de este ejemplo es ponerle puente de plata, el verbo en esa conjugación. Sin embargo, no es una camisa de fuerza que yo les diga cuál es la conjugación o cuál es el verbo. Simple y sencillamente se reconoce o se identifica, aquí se ha dado la elipsis del verbo, hasta ahí. Ahora, la elipsis también la podemos identificar en términos ya propiamente gramaticales. Puede existir, yo les decía el día de ayer, la elipsis de un sujeto, la elipsis de un predicado, porque también en algunos contextos se puede entender. Y yo les decía ayer, si yo tengo la oración o explico o en un momento determinado digo, saliste temprano ayer, en esa oración al decir saliste temprano hay una elipsis del sujeto. ¿Por qué? Porque yo no dije tú saliste temprano. Entonces, cuando usted relaciona o usted se fija, hey, en esta oración hay un sujeto tácito, que es el nombre oficial que gramaticalmente se le da, hay una elipsis. ¿Por qué? Porque yo he quitado, porque he suprimido uno de los elementos de la frase para darle una mayor agilidad al texto. Yo les decía también, hay algunos de ustedes que son de muy pocas palabras que prefieren utilizar estos recursos de sustitución más que los recursos de adición, porque al utilizar este tipo de recursos que son de adición, las frases, los textos, las oraciones se nos vuelven más extensos. Sin embargo, en este tipo de figuras, lo que yo quiero hacer es acortar las situaciones, ¿verdad? Acortar las frases. Luego, ayer también decíamos que la segunda figura que íbamos a estudiar es el asíndeton. Establecíamos una relación para ubicarlos a ustedes, que es la figura opuesta o es la figura antónima, si la queremos ver así, del polisíndeton. Y recordando, el polisíndeton es el uso recurrente de conjunciones para extender la frase, mientras que el asíndeton es el no utilizar, el eliminar los nexos de relación. Estos nexos de relación pueden ser las preposiciones y las conjunciones. Normalmente los nexos que se suprimen en esta figura son las conjunciones, porque son las que nos sirven para poder unir las oraciones. Ya este año vamos a ver las oraciones subordinadas que el año pasado no logramos ver, no alcanzamos a ver, pues este año sí las vamos a ver, vamos a retomarlas, vamos a darnos cuenta que las conjunciones no solo es y, que casi siempre uno solo maneja, y es una conjunción, pero hay muchísimas más y estas conjunciones tienen a su vez categorías. Yo tengo las conjunciones copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas y este tipo de conjunciones son las que yo suprimo en el momento de decir una oración o una frase. Normalmente el asíndeton es una enumeración, o sea que se da un listado de palabras, un listado de frases, un listado de cualquier categoría, pueden ser estas sustantivos, adjetivos, verbos, pero ¿qué es la característica? Que no he utilizado nexos.
Teníamos los ejemplos ahí que también los retomamos ayer. El primero de ellos decía, llegué, vi, vencí. Si ustedes se dan cuenta, en condiciones normales nosotros dijéramos llegué, vi, vencí, pero ¿qué he hecho? Intencionalmente yo suprimí el nexo que podría haber utilizado o el nexo o la conjunción que yo podría haber utilizado en este espacio. Entonces, cuando yo digo no voy a colocarlo y lo hago intencional ya para hacer simple y sencillamente que vaya fluido, yo utilizo los signos de puntuación y elimino las conjunciones. Ya este ejemplo, el segundo, está un poco más extenso, ¿verdad? Dice desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso. Hay claramente un asíndeton. ¿Por qué? Porque tengo un listado de palabras, pero estas palabras solo están unidas por yuxtaposición. Y acuérdense, la yuxtaposición es cuando yo relaciono o cuando yo uno oraciones en el plano ya gramaticalmente hablando, pero estos vínculos o este nexo no es una palabra como tal, sino que es un signo. Entonces, en este caso, ¿puede haber otra figura literaria en este ejemplo? Claro que sí, puede haber una figura. Acuérdense que las figuras pueden combinarse. Yo puedo tener una, dos, tres figuras en la misma frase, en la misma estrofa, en el mismo verso, qué sé yo. Ahí depende obviamente de la persona que lo crea. Y al momento de estudiarla, en este momento, como estamos estudiando la asíndeton, ese es el ejemplo. También aquí hay una enumeración, yo les decía ayer, puede haber incluso una sinonimia, todo depende de la perspectiva en la que uno analice la frase. Y la tercera, que es la que no vimos ayer y que es la que nos hacía falta, es la figura que se llama seuma. Esta figura, bueno, el nombre puede parecer un poco extraño, no sé, creo que esta no se había estudiado en años anteriores, pero ¿qué hace el seuma? El seuma es la utilización de una palabra una única vez, aunque ésta se refiera a otras continuadamente más tarde en el texto o discurso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una frase, cuando yo tengo un texto X, llega un momento en el que yo tengo una palabra que la voy a utilizar o que la debo utilizar más de una vez en el texto, o sea, 2, 3, 4 veces, 5 veces, pero lo que yo voy a hacer al utilizar un seuma es que voy a utilizar esa palabra una tan sola vez y más adelante en el uso recurrente que yo debería de tener se va a sobreentender. Veamos el ejemplo para que nos sea más fácil. Dice, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Este es un ejemplo tomado de la obra de Don Quijote de la Mancha. Estamos hablando aquí de Don Quijote. Entonces, ¿qué sucede o cómo voy a hacer yo para identificar que hay un seuma? Dice al inicio, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Me está diciendo la edad, ¿verdad? Luego dice, era de complexión recia. Aquí empieza la descripción o empiezan los detalles en cuanto a las características físicas de Don Quijote. Era de complexión recia. Pero ya no dije otra vez, era seco de carnes, era enjuto de rostro, era gran madrugador y era amigo de la casa. Entonces, ¿qué sucede o por qué hay un seuma? Porque en este caso el verbo ser, que en este caso está conjugado para la tercera persona, solo lo he puesto una vez, pero en realidad este verbo le corresponde también a esta otra descripción y le corresponde también a esta otra y también le corresponde a esta otra y a esta otra. Entonces, el seuma al final también nos puede servir como un recurso de sustitución. ¿Por qué? Porque es el mismo verbo, pero como se va a utilizar 2, 3, 4, 5 veces de manera continuada más adelante en el texto, yo solo lo utilizo una vez. Entonces el seuma se va a dar cuando nosotros utilicemos, casi siempre el seuma se utiliza con verbos, porque por la naturaleza, digamos, de la figura, casi siempre las palabras que utilizamos o las que se pueden repetir y las que se pueden sobreentender son los verbos. Ahora, en el libro de texto, en la página 20, si usted tiene el libro a la mano o si no, igual
tome nota, porque ya más adelante vamos a dedicar un par de horas para trabajar en el libro. Ahí también o está la definición de estas figuras. Me llama la atención el ejemplo que nos da el libro del Seuma, porque el ejemplo que el libro nos da es: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ese es un ejemplo bastante común, es una muestra famosísima de Becker, ¿verdad? De Gustavo Adolfo Becker. ¿Y qué sucede en esto? ¿Por qué hay un Seuma aquí? Porque yo no dije por una mirada te diera un mundo, por una sonrisa te diera un cielo, por un beso yo no sé qué te diera. Entonces, yo utilicé una vez, pero aquí, ¿qué sucedió? Que el verbo lo dije al final, cuando yo dije yo no sé qué te diera, pero en las primeras dos afirmaciones no dije el verbo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está? Simple y sencillamente lo quité porque el verbo lo utilizo en una sola frase o en una sola estructura y ese mismo verbo va a aplicar para las otras. Entonces, el Seuma es cuando usted utilice una palabra una única vez y esa va a aplicarle para más adelante en el texto. ¿Cuántas veces tienen que ser, señor? Aquí no hay una camisa de fuerza que me diga, mire, tiene que ser 5 veces, tiene que ser 4 veces. Esto es libertad del autor, ¿verdad? Claro está. Pero con que sean 2 veces más, creo yo que sería un ejemplo bien claro de Seuma. Y eso casi siempre se da cuando estamos hablando de la misma situación, ¿verdad? Y eso aplica en la vida cotidiana, también lo podemos utilizar. Lo que pasa es que no nos ponemos a analizar, mira, espera, me voy a usar un Seuma a ver cómo me sale, sino que lo hacemos de manera natural, pues lo hacemos de manera simple y sencillamente para no estar repitiendo lo mismo. Porque el hecho que yo les diga, imagínense que alguien le llegue a decir, fíjate que tenía 5 años, tenía cabello blanco, tenía ojos azules, tenía, puchica, y esa descripción usted va a decir, sí, ya sé que tenía, ya no me lo digas. ¿Por qué? Porque esa repetición sonaría un poco, que aburriría hasta cierto punto. Entonces, esa es la figura Seuma, las tres están bastante sencillas, yo no le veo mayor complejidad, pero al final tengo unos ejercicios. Estos 3 ejercicios hay uno de cada uno, simple y sencillamente solo es para ver. Yo creo que de las 3, la más fácil es el asíndeton. En el caso del elipsis y el Seuma, no creo que haya confusión porque el Seuma es claro que se va a repetir o la misma palabra aplica para 2 o 3 cláusulas más, mientras que el elipsis es quitar una palabra, ¿verdad? Vaya, veamos el ejemplo. El primero dice, acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones la espuela, no des pasa la mano, menea fulminando el hierro insano. ¿Qué figura de las 3 hay ahí? Vamos a ver, de las 3 que hemos visto, ¿cuál es la que aplica? Analicen. Acude, corre, vuela. Asíndeton. Asíndeton. Vaya, ¿por qué hay un asíndeton? Vamos a ver la explicación, vamos a escuchar. Porque suprime un montón de nexos. Ajá, correcto, ahí está, porque estoy suprimiendo las conjunciones. No he utilizado ninguna y era la pregunta que hacía Juan ayer y que es muy válida. ¿Qué pasa cuando yo ya meto una conjunción? ¿Arruino el asíndeton? Sí, lo arruina, deja de ser un asíndeton. ¿Por qué? Porque ya le agregó el nexo y se supone que el asíndeton es no utilizar. Aquí tenemos un montón de situaciones, está mezclado, ¿verdad? La mayoría tenemos verbos, acude, corre, vuela, traspasa, ocupa, perdones, des, menea. Hay verbos, pero esos verbos o esas acciones están separadas todas por signos de puntuación, en este caso comas. Entonces tenemos un asíndeton, esa es la solución a la primera. Luego tenemos la segunda, yo tengo mi corazón, tú los sueños con que sueñas, yo fuerza para vivir, tú la de construir estrellas. Qué lindo, qué romántico. ¿Qué figura es esta? ¿Cuál de las 3? Bueno, de las 2 que nos quedan. Seuma. Seuma, perfecto, qué bueno. Vaya, qué bueno que varios dijeron la respuesta. ¿Cómo lo supieron? Para comenzar, la lógica nos ayuda. La lógica de ver que es un ejemplo un poco más grande. Y también estas comas, fíjense que nos dan una pauta para saber que ahí algo ha sucedido. O sea, y esta coma, ¿qué onda? Esta pausa, porque cuando hay una coma no es que la voy a leer como que me van siguiendo. Yo tengo que detenerme. Entonces, yo tengo, aquí sí está, miren, yo tengo mi corazón. Ahora, aquí tendría que ser tú tienes los sueños. Ey, pero no sería el mismo verbo, señor. Si es el mismo, que la conjugación sea distinta es otra cosa, porque ahí tendría que ser tú tienes los sueños, yo tengo fuerza para vivir,
tú tienes la de construir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el mismo verbo aplica para los otros 3 versos siguientes y que lo único que he hecho es quitarlo, poner una coma y que se entiende. O sea, se entiende usted claramente cuando este poema y suena hasta más bonito, suena hasta más poético, más romántico hacer la pausa aquí que estar diciendo yo tengo, tú tienes, yo tengo, tú tienes. Ay, no, hombre, ya eso parece que no hay un conocimiento de este tipo de recursos. Y el último, por obvias razones, en abril, aguas mil. ¿Qué figura es? ¿Cuál es la que nos falta? Elipsis. Elipsis. Vale, ahora la pregunta que yo les puedo hacer es, si hay una elipsis, ¿qué palabra he elidido ahí? Eso le iba a preguntar yo. Ajá. ¿Qué palabra se ha elidido? Si ahí hay una elipsis, porque por lógica y porque es la única que nos quedaba, es esa, pero ¿qué palabra elidí? O sea, ¿qué palabra quité? ¿Cómo tendría que hacerla si yo no quiero una elipsis ahí? Ay. Ay, vaya, esa puede ser una opción. En abril hay aguas mil. En abril es el mes cuando empieza a llover. Entonces yo puedo decir en abril hay aguas mil. Otra alternativa. Caen. Caen. Caen en abril, caen aguas mil. Entonces, señor, pero mire, si usted me pregunta en el examen cuál, yo creo que esa no sería una pregunta muy válida para hacerles cuál palabra quité, porque nuestro lenguaje o nuestro léxico es tan amplio que puede ser en abril caen, en abril hay, y eso no quiere decir está bueno, está malo. ¿Sí? No existen, podría ser incluso, pero a lo que vamos es que la coma, que en este caso el signo de puntuación, nos ayuda para saber que aquí se ha elidido un verbo, porque aquí no hay otro verbo. Observen la oración y a simple vista alguien diría, aquí no hay una oración, si no hay verbo no hay oración, la gramática lo dice y yo así lo aprendí. Y tienen razón, sin verbo no hay oración, pero aquí el verbo sí está, solo que está oculto, está tácito, no es el nombre oficial porque se aplica más para el sujeto, pero está elidido, o sea, lo quité porque no quería utilizarlo. Vamos a ver, Guillermo, ¿tenías una pregunta? Ah, sí, señor. Ajá, Mire, dime. pero en el caso, usted dice que eso de cuál es la palabra que se eliminó no la podría preguntar, vea. Pero ¿y si Ajá, pone una elipsis como, no sé, unas que vimos antes que era, por ejemplo, Pedro es suya y Juana, ¿no? ajá, vaya, así como que es un poquito más obvio, ¿verdad? Un poco más sencillo de entender. Ahí sí, yo lo decía en el sentido para no generar complicación o ambigüedad, ¿verdad? Pero si fuera el caso de eso, creo que sería bastante sencillo de identificar. No creo que se me ocurra, casi siempre lo que ponemos en los exámenes es la figura para que usted identifique, así como lo hemos hecho ahorita. Vaya, ¿hay alguna otra pregunta de las figuras? ¿Verdad que están bien sencillas? Acuérdense, figuras de omisión, se quitan, se suprimen. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la agenda, porque ya nos queda poco tiempo y creo que nos vamos a quedar con esto. Lo que necesito es que veamos, bueno, si no hay preguntas, ahí les coloco en la página 20, es donde está la información del libro. Vamos a ir dejando, espero yo, la otra semana, aunque sea una hora clase, para que trabajemos todos en el libro de texto. Y ahora vamos a hablar un poco del proyecto que tenemos para la otra semana. El nombre del proyecto es Cronología de la Literatura Latinoamericana. Y básicamente, bueno, voy a tomar como parámetro el año pasado. Ustedes el año pasado, en primer año de bachillerato, ¿se acuerdan que hicimos un recorrido por los movimientos literarios desde el clasicismo y que fuimos avanzando por periodos, ¿verdad? Clasicismo, Edad Media, Renacimiento, Manierismo, Barroco y así avanzamos hasta llegar a la parte de las vanguardias. Entonces, este año vamos a hacer algo similar y ya comenzamos haciéndolo, abarcando o estudiando la literatura o las culturas precolombinas. Solo que este año el recorrido histórico va a ser tomando como base las culturas, tomando como base la literatura, pero no a nivel universal, sino que solo a nivel latinoamericano. O sea que nos vamos a centrar en lo nuestro. ¿Qué vamos a hacer o en qué va a consistir el proyecto? El proyecto va a ser o va a durar todo el año. Ustedes van a hacer un álbum y en ese álbum va a haber una recopilación de información que nos van a hacer o que nos van a llevar por un recorrido histórico a través de la literatura y de los rasgos que fueron marcando cada uno de los periodos. Significa que vamos a ver, en este caso estamos viendo precolombino, vamos a ver conquista, colonia, vamos a abarcar barroco, vamos a abarcar modernismo, realismo, o sea que al final
casi que podríamos decir que los mismos movimientos que estudiamos el año pasado se van a ver reflejados en la literatura latinoamericana. Entonces lo que vamos a hacer es un recorrido. ¿Cómo vamos a hacer esto o de qué manera lo vamos a hacer? Les voy a explicar, solo que ahorita les voy a colocar los grupos. Estos son los grupos con los que van a trabajar todo el año. Fíjese dónde está usted. Ahorita solo está segundo A y segundo B. Si tiene el cuaderno a la mano, anote con quién va, busque su nombre. No se ponga a ver ahorita, quiero ver con quién va mi compadre, mi comadre. Si es del C o del D, ahorita sí puede ver porque usted no está. Pero en el caso de los del A y los del B, fíjense dónde está su nombre. No les puse el nombre completo por cuestión de seguridad, ¿verdad? Ya sabemos en este caso que si estamos utilizando ustedes su avatar y todo, pues he colocado nada más los 2 primeros nombres. Entonces, ahí está. En el caso del A y el B, como son 25 estudiantes, los grupos son de 5. Anote, busque con quién va, tómele una foto, tómele una captura, no sé, de una manera rápida también, ¿verdad? Porque no voy a estar después pasando esto, porque por eso lo estoy dando en esta clase. Yo asumo que la mayoría está conectado y que el que no esté conectado, pues va a ver la clase en diferido. Por eso es que se los estoy colocando aquí. Vaya, son los grupos del segundo A y el segundo B. Vamos con los siguientes, que son los del C y los del D. Si tiene a la mano el teléfono, que creo que así es, tómele una foto. Ahí está, segundo C y segundo D. Busque dónde está. Yo sé que los trabajos en grupo a veces no nos gustan, no nos simpatizan por X o Y razones, pero es necesario que nosotros fomentemos el trabajo en grupo, que fundamentemos el trabajo en equipos, que nos colaboremos, que nos ayudemos, que procuremos aportar nuestro granito de arena, como dicen ahí de manera coloquial. En el caso del segundo C, como son 24 estudiantes, hay 4 grupos de 5 y hay uno que ha quedado de 4, que es el que está aquí al final, donde va William, Melissa, Esmeralda, Lucía y Gabriel Arturo. Todos los demás son de 5. En el caso del segundo D, pues son 25, así que todos los grupos son de 5 estudiantes. Si ya se buscó, si ya se encontró, anote, Rodrigo, Fabiola, Andrea, Brian, Anderson, rapidito, ¿verdad? No va a escribir el nombre completo, que de hecho ni se lo he puesto. Si usted no sabe con quién o no conoce muy bien al compañero y no me va a decir, señor, mire, es que yo no le he hablado nunca, no voy a trabajar con él, no quiero. Hay que hacer el intento, hay que hacer el esfuerzo de trabajar. Si alguien quiere asumir el rol de líder, yo no voy quizás a nombrar un representante o decir, vos vas a ser el líder. No, ustedes lo van a decidir. Ustedes van a ver cuál será la forma más conveniente de trabajar. Y los grupos del segundo E y del segundo F. En el caso del segundo E hay 2 grupos de 4 y hay 2 grupos de 3. Búsquese ahí donde está. Y en el caso del segundo F, que son 6 estudiantes, pues hay 3 y 3, ¿verdad? Vamos a trabajar en 2 tríos. Lo único que hice en el caso de segundo F fue dividir a las niñas, quedar una niña en un grupo y una niña en el otro, toque femenino en cada uno de los grupos y igual en el caso de segundo electrónica también, ¿verdad? Procuré que quedara una niña con cada uno de los grupos. Esto es obviamente para, no porque uno pueda más que el otro, simple y sencillamente es para que ustedes ayuden entre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar rápidamente el detalle de tareas porque ya se nos va a acabar la clase. Ese detalle ustedes lo tienen, o sea, ustedes lo tienen, no es que nunca lo he visto e incluso creo, no estoy segura que yo se los mandé, pero igual si no se los he mandado, igual se los puedo compartir. Esta es la parte del proyecto, cronología de la literatura latinoamericana. Aquí tenemos los criterios de evaluación, los indicadores de logros, están los puntajes para cada cosa, está la situación problema donde hay un preámbulo de la importancia de conocer lo nuestro, porque a veces nosotros nos vamos más a la parte de qué pasa en otras culturas, y sí es bueno, yo entiendo que a todos nos gusta quizás hablar de otras mitologías, que la mitología griega, que la mitología nórdica, no sé, algunas cosas que nos llaman la atención y que son muy llamativas, pero también nosotros o también nuestros antepasados o también nuestras regiones han tenido también situaciones que han sido sobresalientes. Entonces, la explicación de la tarea es la docente asignará los grupos que ya están los equipos de trabajo. Estos grupos, bueno, van a estar trabajando en cada uno de los periodos los entregables, o sea que el proyecto va a terminar en el 4º periodo. ¿Por qué? Porque no va a ser una sola cosa que vamos a entregar de una vez, sino que vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a ir viendo las etapas, vamos a ir avanzando en las etapas. El nombre se llama Cronología de la Literatura Latinoamericana.
van a ir compilando lo que vayan entregando por cada uno de los periodos. Usted va a ir recibiendo correcciones de mi parte. Si las hubiera, yo se las voy a hacer. Usted lo va a corregir y va a procurar que el proyecto vaya quedando bonito, porque la entrega completita pues va a ser al final, pero por periodo hay entregables. ¿Cuál es la ponderación de esta actividad? 35%, porque es la única actividad que nos queda ya. Entonces, si usted se asegura entregar una cosa que esté buena, o que esté chiva, o que esté llamativa, o que esté interesante, entonces va a tener la nota. Esto es lo que me interesa. Solo lo voy a leer y nos vamos a almorzar. Número 1, prestar atención a las clases e interiorizar todo lo relacionado a los movimientos o etapas de la literatura latinoamericana. En este caso es la literatura precolombina y la del descubrimiento, conquista y colonia, porque la otra semana es la que vamos a ver la otra parte de la unidad 2. Contextos, características, autores y obras. Punto número 2, leer todas las obras literarias sugeridas en el periodo. En este caso ya leyeron 2. Solo les queda una que se la voy a mandar hoy en la tarde, que son 20 paginitas y que eso se lee rápido. 3, centralizar su atención en 2 obras, el Popol Vuh y los recopilatorios de los relatos de la conquista. No quiere decir que Ollantay no va a servir o que no la va a utilizar. Si usted la quiere utilizar, dele. Si la leyó, esto es libertad de ustedes si lo quieren expresar. Ajá. Y esa de la recopilación de conquista y colonia. Ajá. Son las que les voy a mandar hoy en la tarde. Es un PDF que ya tengo listo, que yo se los voy a compartir. Ajá. Ajá, pero esas serían para esta tarea, ¿verdad? Sí, exacto, para esa tarea. De eso no va a haber control. Esto solo va a ser para aplicarlo en la tarea, correcto. Ni ficha tampoco. Ni ficha de lectura tampoco. Gracias a Dios. 4, elaborar a manera, aquí es donde se viene el eje principal de la tarea. Elaborar a manera de crónica epistolar lo que considere relevante de narrar acerca de cada etapa o movimiento, tomando en cuenta las características de este tipo de escritos. Una crónica es un relato que se da a manera cronológica de algunas acciones o de algunos hechos. Y el término epistolar viene de una carta. Usted va a expresar o ustedes van a expresar a través de cartas lo sucedido en cada una de las etapas. La perspectiva de quién va a ser, usted lo va a decidir. Normalmente las crónicas se trabajan en primera persona, aunque también pueden narrarse en tercera persona. En la página 44 de su libro de texto, anote lo que les estoy diciendo, hay una explicación o una descripción de qué es una crónica. Una crónica no es más que decir qué es lo que pasó en algún lugar determinado. Por ejemplo, en el libro está un fragmento que dice, y nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagallas, y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaba y daba de aquello que tenía de buena voluntad, mas me pareció que eran gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi de más de una, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Entonces es como una descripción, o sea que ustedes van a imaginar, vamos a ir imaginando por periodos que ustedes estuvieron o que vivieron o que observaron o que identificaron elementos y van a ir escribiendo eso. O sea que el proyecto no es voy a ir a internet a ver qué encuentro para copiar y pegar, sino que van a colocar sus crónicas. Señor, y de los 5, ¿quién la va a hacer? Pues ustedes lo van a decidir, cómo la van a redactar, qué perspectiva van a tomar, si van a usar primera persona, si van a usar tercera persona. Yo tengo un enlace bastante interesante donde hay información de las crónicas que se los puedo mandar. ¿Y cuántas crónicas quiero? 3 crónicas por entregable. O sea que van a ser 3 cartas. Señor, mire, y si me salen más, si le salen 5, hagan 5. Pero menos de 3, no. Y esas crónicas, ¿de cuánto tienen que hacer, señor? Unas 5 líneas. Es obvio que la respuesta es no. Si es una carta, una crónica de descripción, a lo sumo yo interpreto que quizás puede ser, o bueno, lo mínimo una página. Y luego, ¿cómo va a completar eso? Va a elegir una expresión artística para acompañar sus crónicas. Estas expresiones artísticas, ¿cuáles pueden ser? Yo les he colocado unas opciones aquí. Dibujo, pintura, escultura, collage, caricatura, cómic, fotografía, meme, canción, poema o guión dramático. De estas, ¿cuántas va a elegir?
Por entregable, pues una por entregable. O sea que si alguien de su grupo es bueno para hacer memes, y usted dice, hey, mira, nuestra crónica la podemos acompañar con un meme para que se vea más creativo, más llamativo, o mira, vos sos bueno para dibujar, o vos sos bueno para las pinturas, o vos sos bueno para tomar fotografías, yo no sé. La cosa es que usted complemente sus crónicas con alguna de estas expresiones que obviamente le van a dar realce o que van a hacer que se vea más bonito. Luego van a pensar en un título para el álbum y van a definir un formato creativo, o sea que lo ideal es que no sea solo un documento de Word. Mira, este Word le voy a poner un marquito. Ustedes tienen muchos programas que conocen como Canva o no sé, alguna otra aplicación o a ponerle algún color de fondo bonito que les va a servir para mantenerlo por entregable y que al final va a generar un producto. Y ya estuvo. Va a ser digital, esto sí va a ser digital, no va a ser manuscrito, pero se solicita creatividad y originalidad en cada una de las partes. Por favor, no solo se vaya a querer encontrar en internet, que dudo que encuentre una carta, una crónica, sí va a buscar quizás características, pero usted lo va a narrar como que usted fuera un viajero del tiempo y que ahorita hemos ido allá y que estuvimos en el Machu Picchu y que estuvimos en el Tikal y que vivimos. Esa es la perspectiva, o sea, que usted vuelque como que usted estuvo ahí y que cronológicamente vamos a ir hablando poco a poco de cada una de las corrientes. No está tan complejo, la verdad, pero sí necesito que usted piense un rato qué van a hacer o cómo lo van a hacer. Así que esa es la explicación. Ajá, dime. Y o sea que para hacer esas crónicas tenemos que ir a investigar un montón para saber lo que pasó exactamente. No necesariamente, vaya, ahorita de lo que hemos visto de las culturas precolombinas ya pueden hacer una carta, pueden hacer una relación, o sea, no es necesario que se vayan a buscar con lo que hemos visto en las clases y con lo que está en el libro, ustedes lo pueden redactar. No es necesario hacer un proceso de investigación tan grandote. De igual manera, si alguien tuviera alguna otra duda, alguna otra pregunta, usted vea con su grupo, piense qué pueden hacer, conózcanse entre ustedes y vean cuáles son las diferencias. Si alguien enseñó, mira, yo puedo dibujar a mano y voy a colorear con plumones y le voy a tomar una foto, lo voy a escanear y lo voy a poner en mi crónica. Bye. O alguien enseñó, mira, yo puedo utilizar una aplicación para hacer dibujos, la aplicación tal o X, hágalo. Mira, yo puedo tomar fotografías o puedo, no sé, lo que se les ocurra, pero es que sea personal. O sea, me interesa que si me mandan 5 o 7 páginas, esas 7 páginas sean hechas por ustedes. No quiero un trabajo, mire, vaya a Wikipedia y me descarga y me copia y me pega todo lo que encuentre y si le salen 50 páginas, mejor. No, el hecho que sean 5 integrantes es que van a entregar una calidad de trabajo más que cantidad. Está de más decir que la ortografía es indispensable, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Si en la semana o si durante el fin de semana le surgiera alguna duda, usted me escribe, se comunica conmigo y yo con gusto le apoyo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Una pregunta. Ajá. Dime. Mire, en la crónica tenemos entonces que describir la etapa en la que se está viviendo. Por ejemplo, si fuese precolombina, tuviéramos que escribir cómo es, digamos, nuestra vida ahorita en la época precolombina. Ajá, no es que correcto. vayamos a hablar de la literatura precolombina. No, sí tienen que abordar la literatura, pero yo creo que tienen que ir relacionadas ambas cosas, porque si tú mencionas, por ejemplo, el tema de los dioses, en el caso de Tepehuí Gucumat, si lo quisieras mencionar, puedes colocar ahí y observé que adoraban o observé o vi que creían en fulanito de tal, que crearon primero hombres de lodo y después de madera. Entonces es como ir de alguna manera metiendo en sus crónicas lo que han leído en los textos literarios, sumado como que ustedes lo estuvieran viendo o viviendo. Ok, señor. Ajá. Bye. Igual, yo sé que van a surgir más dudas, pero en realidad la tarea no está tan compleja, solo es cuestión de que le echemos cabeza. Vamos a ver, Guille, ¿tenés una última duda? Si alguien ya no Sí, tiene señora. dudas, ajá, Guille. Con respecto a lo de las crónicas, el tema del que va, o sea, el tema en general es la literatura precolombina, ¿verdad? Pero tiene que llevar algún tema específico del que trate Sí, cada crónica. ajá, sí pueden colocarle uno. De hecho, cuando les mande el texto hoy en la tarde, se van a dar cuenta que las crónicas casi siempre tienen títulos. Por ejemplo, una se llamaba El Esplendor, otra que les voy a mandar se llama Ojos Azules, otra. Entonces, ustedes le pueden poner un título a cada crónica, sería lo ideal. Y un título para todo el álbum, que ese lo pueden ir pensando durante todo el año, ¿verdad? Ahorita se van a armar uno, pero si el otro año, el otro periodo, perdón, le quieren cambiar, lo cambian.
Mire, Bueno, entonces, como son 3 crónicas, por ejemplo, la primera y la segunda podrían no tener nada que ver entre las dos, o sí, tienen que ver, no tienen tienen nada, relación. no, siempre y cuando lleven una cronología, o sea, si van a hablar de las culturas precolombinas, Ajá. pueden decir, va, yo quiero hablar de los incas, yo de los mayas y yo de los aztecas, y el otro va a ser de la cultura, de la conquista y la colonia, les pueden salir 4. No es necesario porque es como que ustedes fueran viajando en el tiempo, entonces no es que va a llevar una relación lo que dijiste en una con lo que dijiste en la otra. Ajá, Ok. Ah, señor. ajá, dime, hijo. Y digamos, las expresiones artísticas, esas de las que habló, son una por el trabajo completo o tres, uno por Vaya, cada crónica. fíjate que es una por el trabajo completo, es una por el trabajo completo. Ahora, si yo estoy diciendo que entre más original y creativo esté, mucho mejor. Si se pudiera que fuera una por expresión o una por crónica o que pusieran 2, por ejemplo, sería muchísimo mejor, se vería mucho más estético, mucho más bonito. Yo lo que pido es una como mínimo, pues, ¿verdad? Pero si ustedes quisieran hacer 2, por mí eso sería excelente. Mm. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta aquí, hijos, y seguimos en contacto cualquier cosa. Éxitos, empiecen a echarle cabeza y yo otro ratito les mando el PDF de la compilación de relatos para que las lean y tomen una idea también. Eso les va a servir de qué es lo que pueden hacer para poder hacer su proyecto. Así que gracias a ustedes por su atención. Feliz provecho, Ah, feliz señor, tarde y cuídense mucho. Gracias a todos los que se están despidiendo. Hasta luego. señor. Gracias, señor. Adiós, señor, Adiós, gracias. señor. Gracias, señor. Adiós, Adiós, hijo. señor. Gracias a Gracias, ustedes. señor. Adiós, señor. Hasta luego, hijo. Bendiciones. Señor, tengo una pregunta. Ajá, dale, hijo, dime. Mire, es como deben ser en tercera persona, va. Es una de las dos opciones, va. Sí, Entonces, podríamos, o sea, si en algún momento decimos mi nombre es, podríamos tomar el nombre de algún indio o algo. sí, exacto. Ahí depende de la creatividad. Vaya, ponerle que sea un indio y que ese indio ustedes lo van a tomar para que aparezca y que viva mucho tiempo y que va a llegar hasta el siglo XIX viendo lo que ha avanzado o lo que ha pasado en la civilización. Ahí se puede. Ustedes pueden tomar la perspectiva de un indio, pueden tomar la perspectiva de un colonizador, ahí como ustedes quieran, o ser ustedes mismos, no sé, ahí ustedes lo van a decidir. No hay ninguna restricción respecto a eso. Ahí es ustedes que echan a andar su creatividad. Sí, señor, gracias. Ajá, vaya, hijo, por nada. Ahora sí, buenas tardes a todos los que se quedaron. Hasta luego y bendiciones.